Bueno, buenas tardes, bienvenido a nuestro primer episodio de One Genesis, nuestro primer podcast acá. Nos encontramos en Folora en compañía de Juan Antonio Vázquez Herrera, director y jefe de pilotos de el Fly, una, un 135 acá en Folora, quien presta el servicio de traslado de pasajeros. Y bueno, quiero empezar este primer podcast preguntando un poco acerca de qué te nace, cómo nace esa idea tuya de ser piloto y qué te lleva hasta donde estás hoy en día. Bueno, gracias por la oportunidad. De verdad que como dices tú, si fue una idea o fue un sueño, fue un sueño. Empezó desde muy temprana edad, siempre la atracción por la parte aeronáutica y muchos de nosotros compartimos el mismo sueño y las mismas eh, tradiciones, ¿no? Utilizar planeadores, modelos, leer respecto a la aviación y todo eso te va llevando a que tú te vayas encaminando hacia esa área. En la época en que nosotros éramos jóvenes, estamos hablando de 1974, Sí, 1986, sí, no, y no mucho para atrás, sí, llegaste ahí. eh, la aviación tenía otras características, ¿no? La aviación comercial en ese momento era costosa, ahorita sigue siendo costosa, pero en ese momento no estaba la demanda como está ahorita. Y entonces una de las oportunidades que se me abrió fue empezar mi carrera de la aviación en la aviación militar. Ya. Entonces era la que en ese momento me brindaba la oportunidad más ideal y bueno, y empecé en esa parte militar y Y menos costosa desde el punto de vista económico, ¿no? desde el punto de vista económico sí, era la inversión era de sangre, sudor y Había que lágrimas. poner más piel que plata. Había que poner más piel que plata, pero Ya. sí la formación que uno recibió allí rindió frutos porque básicamente ahora ese soporte o esa base es la que respalda Ya. la pericia que tú tienes ¿Y cuáles ahora en la serían calle. esas ventajas que, hablando un poquito que tú me dices, de ser piloto militar versus ser piloto civil, qué te determina esas ventajas que hoy en día Mira, tú cuentas? tienes, tú tienes primero un respaldo del renombre de la institución. Un piloto con formación militar es muy bien cotizado en la vida comercial porque connota disciplina, Ya. connota profesionalismo, connota compromiso. Los pilotos comerciales o las personas que empiezan su carrera a través de la vida directamente en la parte del aeroclub, en la parte de la escuela y que se van a la vida comercial, tienen una formación profesional aeronáutica muy buena, idéntica a la de nosotros los militares. Pero entonces al militar se le agrega ese detalle extra que es el compromiso y es la fidelidad y es el honor La y son unas formación, la ética. sí, la ética que eso ya viene implícito en la característica del militar y eso es muy, muy, muy bien visto en las empresas comerciales porque las empresas comerciales lo que tratan es de emular la disciplina y la eficiencia de las organizaciones militares. Entonces ellos tratan de ser gerentes para alcanzar los niveles de los líderes. Correcto. Entonces nosotros somos líderes que tenemos la ventaja para la compañía de que es un plus que volamos también un avión. Ya. ¿Y cómo hiciste ese cambio, esa adaptación de la regla militar a la regla civil? Porque acuérdate que el avión militar muchas veces cuando despega no tiene ningún tipo de regulación que se adapta. Completamente distinto. Ese es precisamente muchos pilotos cuando se retiran de la vida militar no logran hacer ese clic después a la vida civil porque necesitan entender que las regulaciones dentro del punto de vista civil van a necesitar de prestarle más atención porque antes tú no tenías, como dices tú, no tenías, hay muchas prebendas que uno poseía en las operaciones militares y ahora tú tienes que seguir las regulaciones, en este caso en los Estados Unidos de la FAA las regulaciones aeronáuticas que aquí son bastante complejas y completas. Entonces, Ya. tienes que desaprender cosas y aprender cosas nuevas para adaptarte a esta vida de la aviación comercial. Ya. Pero el elemento básico del pilotaje es el mismo. O sea, los pilotos militares y los pilotos comerciales comparten la misma disciplina, comparten las mismas habilidades y siempre tienen en el norte uno de los factores más importantes que es seguridad. Entonces, ahora nosotros entendemos dentro de la parte comercial
porque antes lo prioritario era la misión, ¿okay? Había que cumplir la misión y los riesgos eran a veces altos. A todo costo sin tomar en cuenta la seguridad, en cierta En manera, cierta manera, porque volabas tú solo, estabas tú en un avión de combate tú solo bajo tu propio juicio. era tu propio juicio y en el último caso tú estabas dispuesto a tomar ese riesgo tú por cumplir la misión. Aquí es Y distinto. cómo llega Juan a SQFly a SQFly a ser director de piloto? Yo me imagino que no fue, no, tú vienes de la rama militar, vamos a poner director de piloto de una vez. No, es igualito, es un proceso de crecimiento. Entonces, las personas cuando salen, por lo menos de la parte militar, pueden buscar carrera en la aviación comercial en las aerolíneas. Su experiencia es bien cotizada, así que no van a tener problema para ingresar en las aerolíneas. Pero igualmente tú vas a tener que subir el escalafón ahora nuevamente. Eres otra vez un subteniente. Entonces yo empecé aquí en Execufly como un subteniente, pues yo llegué de copiloto. De No, copiloto. yo soy comandante de escuadrón, líder de escuadrilla, muchas misiones de combate. No. Usted empieza como copiloto, aquí está su capitán y él les va a enseñar cómo es la vida aquí en un 135 y cómo es la operación, que es completamente diferente a lo que usted hacía anteriormente. Y bueno, y así fue. Tuviste que ir escalando, entonces. Te tocó. Exactamente. ¿Y qué aviones has volado? ¿Y qué aviones has volado dentro de la línea civil? Bueno, la línea militar y la línea civil, más o Bueno, menos, en ¿en la qué en la orden? parte militar, todos los aviones de instrucción de la Fuerza Aérea, o sea, lo que era el Mentor BT-34, el T-27 Tucano. Después mi especialidad fue en operaciones especiales con el OB-10 Bronco. Cuando me retiro, yo empiezo a volar los C-500, los Charlie 500, 550, que son jet ya De turbina. privados de turbina con 6, 8 pasajeros. Y salto a la aerolínea por recomendación de mis compañeros. Vaya a una aerolínea porque una aerolínea es una escuela, es una institución. Ahí usted va a aprender cómo es la aviación comercial. Y efectivamente estuve varios años en una aerolínea en Venezuela y posteriormente se me brindó la oportunidad de empezar a volar en una corporación aquí en los Estados Unidos. Y esa fue una oportunidad fantástica porque es otra aviación. Nosotros estamos acostumbrados a lo mejor en la aviación latinoamericana y venezolana de operar en unos espacios aéreos completamente libres, son muy amplios y nuestras aerovías son hasta ciertos puntos sencillas, aquí son más complejas y tienes un control de radar más complicado, más exigente, tienes espacios aéreos que uno no utilizaba en Venezuela, era un solo espacio aéreo, aquí hay espacio aéreo A, B, C, D, y todo eso tiene una regulación y hay que aprender a operar La dentro de esas regulación áreas. y las restricciones que hay Y que... las restricciones, velocidades, alturas, y todo eso es instrucción, todo eso es aprendizaje. Y bueno, posteriormente ya empiezo a volar los Hawker 800 acá y de vez en cuando de copiloto en el Gulfstream 4, Norte 4 que es donde estamos ahorita donde aquí. nos encontramos ahorita. Muy cómodo, por cierto, el avión. Una categoría de avión, o Sí. sea, un heavy jet que tiene no Por límites. eso es que voy a la siguiente pregunta. Entonces no traslada carga como me imagino que no traslada carga sino pasajeros. Y cuando hablamos de pasajeros, tú como director de piloto, jefe de piloto, director de piloto, eh, me imagino que conoces de qué manera se opera y qué tipo de cliente o qué nivel de cliente ustedes manejan, porque no cualquier cliente viene o te puede rentar el avión, o ustedes tienen una línea específica. Hacia, ¿cuál Mira, es el mercado, cuál es el target que buscan en el 135 cuando rentan bueno, los aviones? el 135 en sí es una operación a demanda y el nivel del cliente lo va a determinar el nivel del equipo. Si vamos a hacer una operación turística local, uno puede tener un 135 con aviones de otra categoría, ¿no? Aviones turbohélice y evidentemente que entonces los costos y el target de esos clientes es diferente a lo mejor a las corporaciones o las compañías que necesitan hacer vuelos transcontinentales, Miami, Los Ángeles o Miami, Canadá. Entonces evidentemente que cambia el target y los clientes, la ventaja que tienen ellos es que el 135 se adapta a las necesidades del cliente. Porque el horario, la distancia, la frecuencia la determina el cliente. Y en función a eso nosotros entonces aplicamos el costo operativo dependiendo de la nave que él use. Si utiliza un heavy jet como es un costo. Si utiliza un jet mediano
hasta 7 pasajeros, 8 pasajeros, tiene otro costo. Pero si es una cuestión muy local, se puede utilizar un Cessna 402 o se puede utilizar inclusive un Caravan, un 208. Entonces eso lo va a determinar el mercado. Y los clientes que operan en este mercado eh, prácticamente operan es por eso, ¿no? Por la necesidad que tienen, uno, de privacidad, dos, seguridad y tres, flexibilidad. Ya. Eso es lo que determina que utilicen la aviación privada a demanda en lugar de la aviación comercial ya programada, porque nosotros podemos ir donde otros no pueden. Sí. ¿Y Hay qué ar- tipo de clientes o qué tipo de pasajeros VIP, vamos a llamarlo de esta manera, has tenido tú el honor o el placer de transportarlo, de volarlo, que Mira, sean tenemos, conocidos a nivel sí, nacional? hemos tenido el placer de trasladar a muchos artistas, también deportistas y personalidades corporativas. Evidentemente que son todos muy agradables, son unas personas que uno siempre disfruta de viajar con ellas. Y por supuesto que honrando su privacidad no te Claro, puedo decir que quiénes son. por supuesto. Pero sí tenemos clientes regulares en el área artística y muchos clientes regulares en el área de deportes. Ya, ¿Por qué? Porque evidentemente su actividad no puede ser llevada por aviación comercial porque claro. los itinerarios no coinciden y los lugares donde van no Sí, coinciden. no tienen privacidad tampoco, por supuesto. Exactamente. Hay muchas personas que utilizan el avión privado para trabajar durante el vuelo, porque 4 horas de vuelo hasta Los Ángeles, este, lo aprovechan. Van con su equipo de trabajo, por ejemplo, en un avión como este que puede llevar hasta 10 personas, llevan su equipo de trabajo y esas 4 horas son de trabajo productivo. No Claro. solamente es trasladarse, Lo lo maximizan. maximizan. Ahora te quiero hacer una pregunta. El COVID fue una lección aprendida para... Tú estabas ya acá cuando el COVID. Sí. Recuerdo que tú estabas conversando Ujú, porque ujú, tú eres amigo de hace muchos años y conversamos un poco acerca de cómo fue afectada la aviación, no solo privada, sino la aviación comercial con la ujú. llegada del COVID. Es una lección aprendida para ustedes, tú como director de piloto, jefe de piloto, para el jefe del 135, el Sí, dueño. nosotros lo que tuvimos que adaptarnos fue a las directrices de la FAA. Ellos establecieron los elementos de seguridad necesarios para la limpieza y desinfección de los aviones, la protección de las tripulaciones. Ya ahorita, en los últimos días, ya se está disminuyendo la restricción del uso de las máscaras en vuelos comerciales. Y ese fue, por ejemplo, para la aviación de transporte y la aviación privada, tuvo unos efectos bastante singulares. ¿Por qué? Porque la aviación de transporte nunca se detuvo. La carga se maximizó, la necesidad de enviar mercancía por carga, porque entonces ahora los delivery y el trato a distancia se hizo más importante por las restricciones del COVID. Entonces la aviación de transporte realmente no se vio afectada, más bien se vio incrementada. Y la aviación privada también tuvo una cierta ventaja a partir del momento en que las restricciones de los países empezaron a establecerse, empezaron a normalizarse, Normalizarse. porque la gente entonces ahora, el cliente que anteriormente decía, yo me puedo ir en un primera clase en cualquier aerolínea y el costo va a ser significativamente menor a alquilar yo un avión solamente para mi uso, pero ahora hay un factor que es el factor seguridad. Entonces el factor seguridad dice, yo voy a viajar con mi familia, es menor la exposición en un avión privado, porque tienes un terminal privado, tienes una operación privada, tienes un personal restringido, a tú estar en un aeropuerto expuesto a miles y miles de contactos y 200 personas en una cabina, a pesar de que las aerolíneas ahorita tienen controlado eso completamente. Como veníamos conversando, pero sí noté que las líneas aéreas de cierta manera fueron afectadas porque escuché noticias donde pilotos y tripulaciones completas, auxiliares de vuelo, mecánicos, tuvieron que ser despedidos de las líneas aéreas, motivado a que prácticamente todos los aviones estaban parqueados en los aeropuertos, ¿no? Y me imagino que ahora nuevamente se está retomando nuevamente Ujú. la necesidad de pilotos que hay, no tan solo para las líneas aéreas, sino para 135 como SQ Fly. Entonces por eso yo quiero finalmente que tú como SQ Fly eh, des un mensaje a aquellos pilotos que están ahorita en necesidad de empleo, buscando una oportunidad de trabajo,
Uno para aquellos que están empezando y otro para los pilotos que ya están formados, que tienen su hora de vuelo y que Ujú. tú entonces le pongas a la hora y le quieras dar la bienvenida aquí a SQFly, si la oportunidad, por supuesto. Claro, claro. Nosotros siempre estamos en búsqueda activa de tripulaciones porque esta operación requiere de personas experimentadas. Normalmente la trayectoria natural es que la persona que se retira de la aerolínea, si todavía su deseo es el de seguir volando, se incorpora a la aviación corporativa o privada. Y esa persona es bienvenida en la aviación corporativa porque es la persona que viene con toda la escuela de la aerolínea y tiene estamos hablando de 10.000 horas plus de experiencia, 20, 25 años volando, 30 años volando. Es una persona que evidentemente lo que desea es continuar haciendo su pasión, lo que le gusta, que es volar, y tener precisamente una actividad que le remunere. Que le remunere. Entonces, ahorita es un momento muy especial, no por causa del COVID, sino ya desde antes, porque tenemos las generaciones de relevo ahorita ya, toda ese grupo de pilotos que empezaron en 1954 se van a retirar Ya todos al está mismo pasando a tiempo. retiro. El efecto baby boomer. El baby boomer, correcto. Tenemos entonces un muy significativo número de pilotos que se van a retirar, Sí. no progresivamente, sino de un solo golpe a los 65 años de la Esperemos que hayan aerolínea. planificado su retiro también. Bueno, Esperemos ellos que deben haber tomado en consideración. esa consideración porque ellos ya se van a retirar. Ya. Eh, y ahí es donde entra la necesidad de la demanda que va a haber estamos hablando de mediados del 2035, más de 400.000 pilotos anuales que se necesitan mundialmente. Aquí en los Estados Unidos el detalle está en que muchos de los pilotos han migrado hacia los mercados asiáticos Asiático, correcto. y de Medio Oriente por la necesidad que ahí existe. Entonces los pilotos experimentados de aquí son absorbidos por ese mercado, pero el problema que tenemos no es la cantidad de pilotos, sino es la experiencia del piloto. Ya. Porque la formación de un piloto, académicamente y prácticamente se puede hablar de un año. ¿Okay? Ya. Para que una persona ya tenga sus 250 horas y esté listo para la aviación comercial, que es el mínimo requisito que Mínimo exige. Pero requerido. eso es para un primer oficial, Ya. para un copiloto. Ya. Nosotros necesitamos es capitanes. Ya. Y el capitán toma tiempo y experiencia. Y entonces ahí es donde volvemos al primer punto. Los oficiales o los capitanes o los pilotos, los aviadores que vienen de la parte militar, son inmediatamente el objeto de atención porque son las personas que tienen, como quien dice, el mayor porcentaje de ser unos buenos capitanes. Ya. Entonces esa es una situación ahorita que el mejor momento para ser piloto es ahorita. Es ahora, es una tendencia y es un campo apasionante y es un campo que si la persona está aquí en el área de los Estados Unidos, este es el sitio para aprender, este es el sitio donde están todos los recursos para poder materializar ese sueño de convertirse en piloto comercial, piloto privado o piloto militar. Bueno, capitán, me queda solo darte las gracias, Juan Antonio Vázquez, por esta oportunidad. Ya saben, pilotos o clientes que estén en necesidad de chartear algún vuelo, pilotos son bienvenidos. Se pueden comunicar con Juan Antonio Vázquez Herrera, director jefe de piloto acá de SQFly. Les estaremos presentando exactamente la información de dónde están ubicados ellos y cómo contactar a Juan Antonio. Gracias por la oportunidad. Gracias, Juan. Bueno, un placer. Un placer, muchísimas Siempre gracias. bienvenido. Gracias.